de Jorge Glass, su libertad, el pacto que se dice que no hay y de los responsables de que todo esto haya ocurrido con sorteos manuales de jueces y sin una defensa calificada durante la audiencia con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días. ¿Nunca previeron en el gobierno que esto podía ocurrir? Tal como se dieron las circunstancias, no. Ese fue un tema que no solamente sorprendió al país, sorprendió a las instituciones también. No era el primer intento de él, si no me equivoco es el cuarto. Lo llevaron a cabo un fin de semana. El primer intento que tuvieron de audiencia después de revisar el expediente no se pudo llevar a cabo. No notificaron al Ministerio de Gobierno en ese primer intento de audiencia. En el segundo sí, pero lo notificaron en la noche, como a partir de las 12:30 de la noche. De ahí al día siguiente pues se llevó a cabo la audiencia. La boleta a nosotros nos llegó alrededor de las 8 o 9 de la mañana, hubo que trasladarse para allá. Pero no nos olvidemos que en ese caso el Ministerio de Gobierno tenía apenas un rol operativo de lograr la comparecencia del reo, quien es parte procesal, quien era parte procesal y es parte procesal es el SNAI. María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, decía ayer aquí en este espacio que esto del habeas corpus para Glass efectivamente no es nuevo. Lo invito a escucharla. Ustedes recordarán que un día yo comenté en redes sociales que se trataba de manipular un habeas corpus el mismo día por el mismo abogado para Jorge Glass y para alias Rasquiña. ¿Cuál es el papel del gobierno? Que el SNAI apele y se oponga. Que quienes son convocados a un habeas corpus se opongan, que nos digan, que le digan al país lo que está pasando cuando hay una manipulación de esta naturaleza. ¿Cómo es esto, ministro, que los tomó por sorpresa el habeas corpus? Si fueron convocados, no importa si fue en la noche, pero fueron convocados por el juez para la audiencia. Usted, ministro, el principal del SNAI, el comandante de la policía, y enviaron representantes. Entonces, eso de que no sabían... No, la circunstancia tomó por sorpresa al Estado, pero el defensor estuvo allí e intervino durante la audiencia y expresó sus argumentos, y el juez finalmente no le terminó dando la razón. Una vez allí en la audiencia, por supuesto que tiene que desarrollar un rol, como en efecto lo hizo. Está consignado entre las páginas 5 y 6 del fallo. Pero ¿por qué no dijeron durante esta audiencia que Glass tenía privilegios en la prisión? Que contaba con protección especial que nadie más tiene o que nadie más tenía en la Tacunga. ¿Por qué no objetaron el examen psiquiátrico del ex vicepresidente, a quien en audiencia se lo presenta como si estuviera loco, pero según José Conceizao Santos, estaba loco pero por la coima? Él, en la audiencia, de acuerdo a lo que se ve dentro del fallo, se expresan aproximadamente 6 médicos y también interviene el representante, el abogado del SNAI, y él se refiere justamente a la valoración que hicieron esos médicos. Y él dice que en cuanto a esos aspectos de la cantidad de pastillas o del estado psiquiátrico de él y de las circunstancias en las que él mental y físicamente se encontraba en la prisión, no tiene mayores cosas que agregar. Pero no solo habla de eso, habla también de que no procede la acumulación de penas, habla también de las competencias de la Corte Nacional de Justicia, habla también de los sucesos que se produjeron en el Turi y cómo impactaron en las diferentes instalaciones. Él expresa todo eso dentro de la audiencia. De ahí el juez lo que hace es pronunciarse a base de los argumentos que vieron de un lado y los argumentos que vieron del otro, pero en eso el juez es soberano. Y por más recóndita que haya sido la circunscripción donde se lo planteó, tratándose de un juez multicompetente y de un proceso de habeas corpus, él tenía, como juez, derecho a pronunciarse. La apelación que realiza el SNAI por disposición del presidente de la República es de campeonato. Y digo esto porque su fundamento del recurso planteado es lo obvio, que el juez de Manglar Alto no era competente para conocer el recurso porque todo el mundo sabía dónde estaba detenido Jorge Glass. La orden de excarcelación no especifica cuál es la orden de prisión que se está dejando sin efecto. Se objetan los beneficios de prelibertades sin que se cumpla ninguno de sus requisitos característicos. Todo esto es obvio. Un estudiante de Derecho podía haberlo manifestado en la audiencia, pero no lo hicieron los funcionarios del SNAI. Ellos dijeron que no tenían nada que objetar. Solo en relación con lo médico, porque el resto sí lo objetaron, consta en el fallo, solo en relación con lo médico. ¿Y sabe por qué no objetaron nada de lo médico? Primero porque ellos también son parte de la valoración periódica que se le hace al sentenciado Jorge Glass. Yo no estoy aquí para defender el rol del abogado del SNAI, pero sí para evidenciar lo que significa la verdad procesal. Y en este caso, nuestro rol como Estado
señalado ya por el presidente de la República, es que nosotros no vamos a intervenir ni en un sentido ni en otro. Ministro. Obviamente las instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen que pronunciarse. Como bien lo dijo la entrevistada hace un momento, el SNAI tenía la obligación de comparecer y lo hizo. Y tenía la obligación de argumentar y lo hizo. Entonces, no cabe lo que decía hace pocos minutos el abogado de Jorge Glass, Edison Loaiza, quien indicó que la apelación no tenía sustento jurídico porque en la audiencia de habeas corpus el Estado se había allanado a todas las pruebas que presentó la defensa de Glass. Eso no es cierto. Basta con leer el fallo. No es cierto. Solamente se allanó en lo que tiene que ver con la valoración médica del sentenciado Glass. Por el resto, él expresó su argumentación que no fue acogida por el juez y que por supuesto es motivo de lo que será la apelación ante la Corte Provincial de Santa Elena. Y ahora se habla de un pacto y el gobierno se hace diciendo que no es así, pero Francisco, ¿por qué hoy les repugna que se hable de un pacto con el correísmo si antes ya lo tuvieron, antes de ser gobierno? Si el presidente Lasso habló, según Jaime Nebot, con Rafael Correa por teléfono y fue la opinión pública la que lo obligó a dar marcha atrás cuando el acuerdo estaba listo. Entonces, tampoco le digan a la gente que se está inventando algo de lo que sí existen precedentes. Nosotros no tenemos ningún pacto con ninguna organización política. Nosotros el único pacto que tenemos es con la solución de los problemas del pueblo ecuatoriano, según el mandato que recibimos de las urnas en abril del 2021. No nos vamos a dejar allanar ni arrastrar a ningún terreno. Obviamente que tenemos la obligación de conversar con las diferentes organizaciones políticas, pero eso no significa que no tengamos muy claro cuáles son las líneas rojas de esas conversaciones. Y el presidente Lasso desde el comienzo ha sido muy enfático en esto. El gobierno del encuentro no va a pactar absolutamente con nadie y vamos a usar las armas constitucionales y legales que tengamos a la mano para poder solucionar los problemas de los ecuatorianos. Entre esos, por supuesto, una consulta popular. Pero de ahí a decir que porque sale este señor entre gallos y medianoche en una circunscripción lejana de Manglar Alto, existe un pacto con el gobierno, de ninguna manera, porque nada hemos recibido y nada esperamos recibir porque nada hemos solicitado. Y en eso sí hay que ser absolutamente enfáticos. El gobierno en lo que está concentrado es en la solución de los problemas de los ecuatorianos, pero respetando la Constitución. Y dentro de ese respeto hemos dicho desde el comienzo que no vamos a intervenir como sí lo hicieron en los últimos 15 años las diferentes administraciones en la administración de justicia, porque en ese momento estamos desdiciéndonos de las razones que a nosotros nos llevaron a estar ahora aquí sentados. Contra usted también enfilan algunos señalamientos, ministro, porque aun cuando después se retrató, en abril del año pasado dijo que el gobierno analizaba los hechos jurídicos y la estabilidad política que necesitaba el país como justificación para un eventual beneficio a los presos del correísmo. Hoy, la falta de una mayoría legislativa revive estas palabras suyas que no fueron ciertas en ese momento, pero quizás ahora sí. Eso quedó debidamente aclarado y nosotros fuimos muy enfáticos en señalar que no íbamos a transgredir las líneas rojas de lo que habíamos recibido como mandato en abril de 2021 y no lo hemos hecho. La narrativa siempre puede elucubrar sobre eventos y sobre declaraciones, pero a las personas y sobre todo a los políticos no debe juzgárselos por especulaciones ni por lucubraciones, sino por los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que nosotros hemos abordado una ley como la de desarrollo económico que fue particularmente importante, que intentamos pasar en mi fase como asambleísta, pues no, la ley de inversiones que desgraciadamente no fue aprobada, que hemos tenido una serie de conflictos con las diferentes bancadas dentro de la asamblea, pero que siempre lo hemos tratado de hacer, estando claros sobre los consensos y estando claros sobre los disensos. Y esas son nuestras credenciales. No hay más que eso. Ahora tampoco va a haber más que eso. Quien tiene deuda con la ciudadanía, y no de ahora, sino de hace muchos años, es la Administración de Justicia. Y nosotros tenemos que contribuir a que esa deuda se salde, no desde nuestra injerencia, sino desde nuestra distancia. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, lo que esperamos. Y también desde una propuesta de reforma que es evidentemente necesaria. Ahora, ¿cómo es esto que el gobierno no puede garantizar que Jorge Glass no se fugue? Vidrio es el apodo con el que lo conocían en las corruptelas de Odebrecht, pero el señor no es transparente como para que se pueda ir sin que nadie lo vea en el feriado de Semana Santa. El Estado
tiene que hacer todo lo necesario para que el señor no se fugue. De hecho, nosotros, al día, cuando supimos y nos enteramos de esta cuestión, oficiamos a varias instituciones, entre esas la Comandancia de Policía, el Ministerio del Interior, que está también aquí, el Ministerio, la Comandancia de Migración, justamente para que refuercen la seguridad del señor Glass, porque sabemos lo que significa la posibilidad de una fuga. Y nosotros, en lo que tiene que ver con nuestro ámbito, debemos cumplir con nuestra obligación. Eso por un lado, en lo que se refiere al SNAI, tiene que ver con presentar la apelación y todas las acciones pertinentes, pero por otro lado tiene que asegurar las condiciones de que este señor sentenciado no puede escaparse por alguna puerta fuera del país. Y otra cosa que es importante, el señor Glass no es que está libre, él tiene medidas sustitutivas, tiene la obligación de presentarse periódicamente al juzgado, no puede tampoco salir del país, tampoco puede evadir las obligaciones económicas que tiene con el Estado ecuatoriano, porque país, con tantas cosas que se han dicho, dicen que ahora pues va a salir como el pavo a caminar por donde le dé la gana. Él no puede hacer eso. Además hay una apelación pendiente y por si acaso nadie ha renunciado aquí a cobrarle los 10 millones de dólares que aún le debe al Estado ecuatoriano. No está libre ni es inocente. Así lo determinó la justicia. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y Gestión Política, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin.